Ya están llevando eso, ¿verdad? Con tus profesores en Sí, Cefas. sí. Dinámica lineal y dinámica plana, creo que era. Dinámica lineal y dinámica plana. Sí, creo que eso. A ver, voy a chequear. Venga, a ver. Si es que puedes, me lo reenvías la imagen de los temas. Ya link. Ok. Ah, no, dinámica circular Ah, ya. estática. Es Ah, ya te lo envío. cuando dice lineal, simplemente es que tienes movimientos en una línea. Ya. Ahí te lo envío link. Ok. Va a ser necesario que sepamos un poquito de vectores, pero no es, Ya. como te digo, no es mucho, es poquito lo que se necesita. ¿Es eso? Movimiento circular, dinámica lineal. Ah, sí, dinámica lineal y dinámica circular. Ah, ya. Sí, 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 sí. Ah, ujú. No, a ver, movimiento circular ya hemos hecho. Tenemos que hacer dinámica lineal, dinámica circular y al final estática. Eso no sé por qué. En fin, vamos a comenzar con dinámica. Aquí está. Ya sabes, si algo no está muy claro, me pides que pare. eh, Ya para que link. lo hagamos un poco más lento o mejor explicado. Muy bien. Ahora sí, espera. Ok. Voy a hablar si empiezo a hablar muy bajito, me avisas. Ya ves que como comparto oficina, ya quisiera tener la mía, eh, Ah, vale. para no molestar a los otros. Pero en principio me dicen que está bien. Aquí está. Vamos a comenzar con dinámica. ¿De qué trata dinámica? En dinámica nosotros vamos a estudiar el movimiento de los objetos. Aquí está. Hasta aquí se parece a cinemática, porque cinemática también estudia el movimiento de los objetos. La diferencia es que dinámica estudia el movimiento de los objetos tomando en cuenta las causas que lo generan. Ponemos tomando en cuenta las causas que generan el movimiento. ¿Sí? Eso, digamos, es de qué trata dinámica. ¿Ya? Va a ser el estudio del movimiento de los objetos y vamos a preguntarnos, además de su velocidad y aceleración, qué cosa es lo que está haciendo que se mueva. O sea, qué es esa extraña, eh, y aquí viene la palabra mágica, fuerza que hace que un objeto se mueva. ¿Y cómo va el movimiento? Tienes una partícula en la posición 1. Para que esta partícula
cambia la posición 2, ¿qué tiene que haber? Una línea. No, no, no. O sea, para que tú te muevas, ¿qué necesitas? O sea, aquí estabas quieto, con velocidad cero. Y ahora ya estás con una Aumentar mi velocidad. velocidad. Aumentas tu velocidad, pero ¿quién te ayuda a aumentarla? ¿Quién ayuda al cambio de velocidad? La responsable es la aceleración. Con la aceleración tú puedes cambiar de velocidad. Aquí lo voy a poner. Ok, ahí está, ¿no? Un cuerpo puede cambiar su estado de movimiento, es decir, estaba en reposo y ahora está con la velocidad final. La aceleración ayuda a hacer eso. Entonces, la aceleración estamos viendo que es muy importante porque ayuda a que un cuerpo cambie de velocidades y como cambia de velocidades se está moviendo. Entonces, es el estudio del movimiento. Pero si tú te preguntas qué tiene que ver la aceleración con esta causa que genera el movimiento, eh, tiene una relación. Es, es así. Necesitamos introducir algo llamado fuerza. Introducimos a la fuerza. Vamos a llamarla F. ¿Ya? Vamos a llamar a la fuerza F y es una cantidad vectorial, o sea, la fuerza es un vector. ¿Qué hace la fuerza? Vamos a ver qué es lo que hace. Yo tengo un objeto que tiene masa M y cuando yo lo empujo, cuando yo aplico una fuerza sobre este objeto, ¿qué pasa? Aquí tenía velocidad inicial cero, digamos. Tenía una velocidad y después de un tiempo que Final. tiene una velocidad final. No, es lo que pasa si tienes una caja y empiezas a empujarla, ¿qué haces? La mueves, ¿verdad? Avanza. Sí, avanza. Avanza. Y si avanza, ¿qué ha hecho? Ha cambiado de posición. Aceleración. Entonces, ahí está, ¿te estás dando cuenta? Aparece la aceleración, pero ¿qué tiene que ver la fuerza y la aceleración? ¿Acaso son iguales? Quiero decir, aquí está la misma fuerza y ya tiene una velocidad final. Entonces, nosotros vemos que aquí, de aquí, hay un cierto parecido, ¿verdad? Esto es en Sí. cinemática. Le puedo poner así, aquí la fichita de cinemática. No, ahí está. Eso significa que este dibujito lo hemos sacado de cinemática. Ya, eso es de cinemática. Donde al objeto lo vemos como un punto y decimos que está en el punto uno y va al punto 2. Pero en dinámica estamos viendo el mismo objeto. ¿Y qué he puesto yo aquí? Su masa. También me interesa su masa. Su masa va a ser importante. Entonces, en dinámica, la diferencia entre cinemática es que a vos sí te interesa cuánto pesa el objeto, del punto uno al punto 2. Ya, tú haces una comparación porque ves que estos dos son iguales y dices, oh, eh,
son exactamente iguales. Entonces, ¿la fuerza es una aceleración? Es mi pregunta. Si vemos que los dibujos se parecen, la fuerza hace lo mismo que la aceleración hace que cambies de movimiento, la fuerza hace que cambies de movimiento. Entonces, Sí. la fuerza es igual a la aceleración es un vector. Y aquí la pregunta, ¿son iguales? ¿Hacen lo Eh, mismo? ¿Son o no sí, son? pero no son iguales. Exacto. Hacen lo mismo. Todavía no son iguales. Te voy a explicar por qué. Ya. Hacen lo mismo. Entonces la fuerza y la aceleración hacen lo mismo, hacen que un cuerpo cambie de eje. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo poner que son iguales? Ah, tengo un problema físico. ¿Sabes cuál es mi problema físico? Si bien este vector es igual a este vector, las unidades no son correctas. Si tú mides las unidades físicas de fuerza, la fuerza eh, es masa, longitud, tiempo cuadrado. Eso es las dimensiones de fuerza. Y las dimensiones de aceleración son longitud, tiempo cuadrado. Ahora la pregunta que te hago es, para que estas dos sean iguales, ¿qué le falta aquí? Para que tengan la misma dimensión. Aquí dice La ml, masa. eso, la masa, ¿no? Entonces, si tú pusieras aquí una masa, sería con la misma dimensión que fuerza. Y tú has respondido la pregunta, ok, con análisis dimensional, yo sé que la fuerza ahora va a ser igual a la aceleración, pero yo voy a agregar la masa del objeto. Ahora sí son iguales. Esto tiene la misma dimensión que esto. Y voilà, has creado una ecuación. Ahora son iguales. Ahora son iguales, ¿verdad? Porque ya tienes a la masa para compensar esa cosa que no funcionaba con la dimensión. Aquí simplemente hemos puesto sus dimensiones. Aceleración es distancia sobre tiempo cuadrado. Fuerza es masa por distancia sobre tiempo cuadrado. Entonces, hay que aumentar algo. En fin, acabas de crear, solo con análisis dimensional, una, una ecuación. Y esta es la segunda ley de Newton. Ah, espera un rato, Luis. Tienen- Ok, gracias por esperar. Te estoy presentando en desorden las leyes de Newton, pero eh, la primera ley es un poquito difícil de explicar. De hecho, voy a tratar de explicártela. Mm, Ya tienes la primera ley, digo la segunda, y son tres leyes. Nos falta la primera y la tercera. Eh, ok, el micrófono está prendido. ¿Qué pasaría tú en movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué era lo característico? O sea, te voy a poner un ejemplo. En movimiento rectilíneo uniforme, ¿había aceleración o no?
¿Cómo era la velocidad? Sí. ¿Cómo era la velocidad? Una aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme tenías velocidad constante. Ah, vale. Ah, y si hay velocidad constante, es decir, velocidad que nunca cambia, hay aceleración, porque recuerda, la definición de aceleración es hacer cambiar el estado de movimiento, de velocidad. Entonces, si hay velocidad constante, la aceleración es cero. Ujú. En MRU, eso pasa. Y esto entonces puedes decir, los objetos moviéndose ya. Estos objetos que se van a mover en MRU los vas a llamar ahora inerciales, ¿ya? Es un nombrecito técnico, pero así los vamos a llamar. Cuando yo diga sistema inercial, tú vas a pensar a velocidad constante sin aceleración, ¿ok? Yo voy a decir sistema Ya. inercial, y eso es lo que significa. ¿Y para qué te hablo de los sistemas Ya. inerciales? Está muy, muy relacionada con la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? O sea, ya estamos poniendo condiciones. La primera ley de Newton. Ok, ok. Ya. La primera ley de Newton nos dice que, bueno, hay dos versiones de esta. Que un buen sistema de referencia es un sistema inercial. Isaac Newton. Voy a poner las dos versiones que se utilizan. La primera es esta. Un cuerpo en ya, un cuerpo en MRU, aquí con velocidad constante. Ya. Y mucho cuidado con lo que estoy escribiendo, porque dice un cuerpo que va a velocidad constante va a tender a mantener su estado de movimiento. Eh, Imagínate que estás en el espacio.
y lanzas una pelota, pero quiero que quites todo, quiero que quites galaxias, soles, todo es el espacio vacío, completamente vacío. Y incluso tú eres solo un ente invisible y sin materia que está observando de alguna manera lo que pasa. Sí, ni siquiera podría decirte que tienes ojos, solo sabes qué está pasando ahí. ¿Ya? Imagínate una pelota y es lanzada con una velocidad. Esa pelotita, ¿crees que se detenga en algún momento? No hay aire para que haya rozamiento. ¿Qué? No, No, eso es lo que dice la primera ley de Newton. Si tú tienes una bolita, esta va a continuar viajando siempre con la misma velocidad en el espacio, ¿no? en el espacio vacío hasta que, Ah, sí, sí. hasta que sobre ella actúe una fuerza. Y recién, Esa velocidad va a ser constante, pero, o una vez sea, que sí. actúa una fuerza, ahora ya cambia, ¿no? Ah, vale. Mira cómo da una curvita aquí. Aquí ya tienes una B2, digamos. ¿Ves? Si, si no hay, si no hay fuerzas, el cuerpo camina en línea recta, o sea, movimiento rectilíneo constante. Y, y si, y si la aceleración es cero, ¿cuánto es la fuerza? Aquí, si A es cero, ¿cuánto valdría F? Cero también. Cero. Entonces, eso es lo que te dice la primera ley de Newton. Si no hay fuerzas, no hay aceleraciones. Y sin aceleraciones, la velocidad no cambia. Así que el objeto va a caminar en línea recta, siempre. ¿Se entendió? Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley te La dice, última parte no escuché muy bien. esta de acá. Sí, sí, no, no escuché muy bien la última parte. Ahí, a ver, de nuevo. Eh, la ley de Newton dice que eh, si no hay aceleración, la velocidad es constante. Y sin esta de acá, la fuerza también es cero, ¿no? Es lo que tú me acabas de decir. Entonces, como la fuerza es cero, el objeto va a caminar en línea recta por siempre. Esa es la primera ley de Newton. Eso es lo que dice. Un objeto mantiene su estado de movimiento siempre y cuando no hayan fuerzas. Ujú. Pero también puede acontecer esto. Fíjate que aquí voy a dibujar otro ejemplo en el que sí hay fuerzas. Ya, ese es el movimiento del objeto. Pero hacia abajo tiene una fuerza uno. Entonces, tú con esta fuerza uno, este objeto, en vez de ir en línea recta, tendría que bajar. ¿No ves? Sí. Pero para que todo esté balanceado, tú aumentas otra fuerza 2 aquí, para que esté equilibrado. Es decir, esta compensa a esta. Y el objeto se mantiene en línea recta. Ah, Vale. entonces puedes hacer esto. Puede haber fuerzas, pero la condición es que esas fuerzas se cancelen entre sí. Eso también es un sistema inercial en reposo. Entonces aquí dices, ok, es un cuerpo en un sistema con velocidad constante y aceleración cero. Pero eso solo porque F1
más F2 dan cero. La suma de todas las fuerzas da cero. ¿Ok? Esto va a aparecer en estática. Pero te doy una idea. Ya, Link. También puedes tener esto. Seguir con velocidad constante. Y tú dices, es válido porque las fuerzas se anulan entre sí. Puedes tener o bien este caso o bien este, que aquí sí es súper libre. Hasta aquí, ¿no? Que algo pasa y la bolita cambia su trayectoria. Ya. Entonces tenemos la primera, la segunda. La segunda ley de Newton es esta ecuación. Sí, es solo esto. La primera es enunciado, o sea, hablado. Solo es teoría. Solo Solo es es teoría. teoría. Ajá. La segunda es más Ok. bien una ecuación. La primera ley de Newton es así, como te la estoy mostrando, pero al mismo tiempo no es así. Tiene un mensaje más profundo, mucho más profundo que tiene que ver con sistemas de referencia, pero no lo voy a mostrar ahora porque no lo vas a necesitar, al menos para un curso básico, no. Con tal de que sepas esta primera idea, está bien. Eso de aquí, por ejemplo, ¿en dónde se aplica la primera ley de Newton? A, a ti te ha, a ti te ha pasado, por ejemplo, cuando estás en un auto, imagina que te sientas atrás y tú estás aquí. El auto está viajando en línea recta. Ya, esa es la trayectoria del auto. Como tú estás dentro del auto, tú también has adquirido esa dirección. Pero en un determinado momento el auto empieza a girar. Aquí voy a hacer más recto. Ya. Imagina que tú sigues en la línea recta. He tratado de dibujarte en la línea, pero en fin, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú sientes cuando un auto gira? Imagínate que el auto está vacío. Cuando gira una curva bien pronunciada, ¿qué es lo que te pasa? El movimiento. Aparece una fuerza, ¿verdad? No sé si has ido en Sí, autos que van bien rápido y cuando giran te vas a un costado. Es como si una fuerza te sí, empujara hacia la pared. No es sí. una fuerza, es, es a causa de tu inercia. Tú quieres estar yendo en una línea recta. Fíjate que este eres tú. Estás viajando en una línea recta, pero el auto no está viajando en una línea recta. Así que dentro del auto parece que tú te desplazarás hacia una de las orillas, porque tú quieres tener aún tu estado de movimiento. Eso de ahí es lo que nos dice Newton. Un objeto quiere estar en su estado de movimiento, pero hay fuerzas que hacen que cambie eso. Bueno, tú sigues en el mismo lugar, el auto es el que cambia eso.
Y cuando choques aquí, aquí vas a sentir una respuesta. Eso, digamos, es como un dibujito de lo que pasa con un auto que gira súbitamente. Por eso tu cuerpo se resiste a cambiar su movimiento. Y para esa resistencia aparece la fuerza. Una fuerza que hace que cambie todo. Ok. Este es un ejemplo nada más. Lo voy a borrar. Vamos con otra. La tercera. Son tres. Esta es sencilla. Esa es la ley de Newton. La tercera ley de Newton. Para cada acción, ok. Voy a poner algunos ejemplos de esto. Para cada acción existe una reacción de igual magnitud y sentido contrario. ¿Qué significa? Voy a tratar de dibujar algo decente. Ya, imagina que es una silla. Como, como va a ser complicado dibujar aquí. El resto de cosas lo voy a dejar así. En fin. Entonces, en este maniquí, porque no le voy a dar el grado de persona, este maniquí, cuando se posa sobre esta silla, ejerce una fuerza hacia abajo, que es el peso, su peso. Dime, cuando tú te sientas, ¿la silla se rompe o no? No. No, ¿verdad? Cuando tú te Sí. sientas, empiezas a rebotar o te empuja hacia arriba. Sé que son tontas las preguntas, pero eh, tú hazme caso. Bien. Ya, pero pasa eso. En- Cuando te sientas, ¿qué es lo que sientes? Que estás quieto, ¿verdad? ahí, sí. ¿No? ¿Y no te suena a algo parecido como esto? Un objeto que tiene una fuerza, pero para que esté quieto, aparece otra. Lo mismo aquí, para que el maniquí esté quieto y la silla no se rompa. En respuesta a eso, porque el maniquí está quieto, aparece otra fuerza. Y entre esas dos se cancelan. Esa es la acción. Esta es la reacción. Acción y reacción. Vienen siempre de a dos. Y tienen el mismo tamaño. El mismo, si alguien empuja
con una fuerza, un objeto, va a aparecer una reacción del mismo tamaño, R de reacción, que va a empujar en contra. Acción y reacción. Acción, reacción. Ok. Ya. Vamos a empezar a construir esta teoría. Tienes dinámica y ¿cuáles son los ingredientes para construirlo? La fuerza, Mm. La dinámica la vamos a construir con las leyes de Newton. ¿Ok? Si quieres ya Link. construir dinámica, necesitas las leyes de Newton. Y ya tenemos aquí. Básicamente esos son sus bloques iniciales. ¿Qué más? ¿Cuál es la más importante, digamos? Esa. Ujú. Ok. Hasta aquí. ¿Preguntas? Ninguna Link. Aquí algo interesante. Esto es dinámica, ¿verdad? Sí. Y solo con aceleración tú tienes. Entonces, ¿quién es la teoría más grande? ¿Dinámica o cinemática? ¿Quién está más adelante? La dinámica, Ujú. De la dinámica nace la cinemática. la cinética. Es como que ella es la madre. Tú simplemente dices, no voy a considerar fuerzas, solo aceleraciones y ¡pum! Tienes cinemática. En fin, ya que estamos hablando tanto de fuerzas, vamos a clasificar a todas las que se nos vengan a la mente. Y luego vamos a tratar de definir qué es. Primero caracterizamos las que encontremos y luego vamos a buscarle una definición. No le escucho muy bien, Link. Decía que eh, estamos hablando mucho de fuerzas. Tenemos que responder dos cosas. ¿Qué tipos de fuerzas hay? Ya Link. ¿Sí? Peso, normales, etcétera. Tenemos que buscar todas. Segundo, ¿qué es la fuerza? Uno usualmente
primero responde qué es la fuerza y luego va a ir dando los tipos de fuerzas que van a haber. Pero nosotros vamos a hacer lo opuesto. Vamos a comenzar clasificando, o sea, poniendo un montón de fuerzas y poniéndolas en diferentes categorías. Ya con eso, recién vamos a definir qué es. Qué lindo. Tipos. Las primeras son de contacto. Tienen fuerzas de contacto. Ujú. Mm, ya. ¿Dónde aparece la fuerza de tensión? En las cuerdas. En cuerdas, hilos. Ya, ahí va a aparecer tensiones. Y se las escribe con una T. T de tensión. Ujú. En fuerza normal. Fuerza normal. Ujú. Aparece cuando toca superficies. Así. Sería cuando toca el suelo, ¿no? Eso. El suelo, una mesa, una pared. Apenas hay un contacto, ya aparece ahí la fuerza normal. Y siempre apunta hacia arriba, o sea, del suelo hacia arriba. Y le pones N. Es la normal. También en paredes. Apoyas, digamos, tu mano. Y siempre apunta hacia arriba, ¿no? No, no, no. A ver, aquí voy a hacer. Ah, bueno.
No parece una mano, pero intento que sí. Está tocando. Apunta siempre en dirección de la superficie. Es decir, de Ah, aquí vale. para allá. Ahí está la normal. La normal aparece a 90 grados. 90 grados. Ujú. Depende entonces de tu superficie, hacia dónde está orientado. Ah, vale. Aquí tienes una inclinación. Entonces a 90 grados va a estar la normal. Pero aquí ponemos un objeto porque aparece cuando hay un objeto. 90 grados. Sí, esas son las opciones. Siempre a 90 grados. ¿Qué más? A ver, tenemos tensión normal, fuerza elástica, ya. Lo que trato de dibujar aquí es un resorte que no está compreso ni estirado. Es un resorte en, en su forma natural. ¿Qué pasa ahora si lo estiras? Se vuelve más grande. Ujú. ¿Has intentado estirar un resorte antes? Sí, lo estiro, Ponte que vuelve lo, a su lugar. ponte que lo pegas a la pared, así como yo estoy representando. ¿Hacia dónde va a aparecer la fuerza que va a, en este? ¿Va a ir hacia allá, F1, o va a ir hacia allá, F2? ¿Hacia Hacia la dónde? derecha. Ah, hacia este lado. Sí, Ya, pero te pregunto, una vez que sueltes el resorte, ¿hacia dónde va a ir? hacia la izquierda. Eso, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que experimenta el resorte. Aquí va a aparecer una fuerza que va a querer devolver al resorte a su estado original. ¿Y cómo se calcula esa fuerza? Lo que tú tienes que hacer es medir cuánto lo has estirado. Eso digamos delta X, de ese tamaño. Entonces, la fuerza elástica es igual a menos, bueno, en menos voy a obviar. Ok, así. Esa es la fuerza elástica.
Depende si lo estiras o lo comprimes. Bueno, lo hemos lo hemos compreso. No le escuché muy bien, Link. Decía que una opción es estirarlo y la de aquí abajo comprimirlo. Y esto va a querer saltar. Y lo mismo, tú usas esta fórmula para ambos. La K es... Ah, mm, justo voy a hablar ahorita de eso. Es un número, ya, una Link. constante. Ah, vale. Eh, hay tablas de eso para cada material, para cada resorte. Ujú. Tú obtienes eso Ya, Link. de un formulario. Ajá, dale. Hasta ahora preguntas. No. Ok. Mm, tenemos tensión normal, elástica. A ver, ¿qué más? Ah, esta es importante, fricción. Y con esto estamos, digamos, casi por terminar. Futsal. Oye, ya, va a aparecer cuando ya superficies rugosas. Un ejemplo, el hielo. El hielo es una superficie lisa. Tú puedes patinar, o sea, te pones unos zapatos y simplemente alguien te empuja y tú te empiezas a mover, ¿verdad? Pero en la tierra eh, tú no puedes hacer eso, te paras y te empujan un poquito y no te empiezas a mover porque es una superficie más rugosa. Entonces, la fricción va a aparecer en superficies rugosas y su dirección, ¿Hacia abajo? no.
es opuesta al movimiento. Un ejemplo. Aquí está. Esta cosa se está moviendo hacia allá. Pondré aceleración. Acelera hacia allá y como se mueve hacia allá, la fricción aparece en sentido contrario. Ujú. ¿Y cómo puedes calcular la fricción? Recuerda que aquí aparece otra fuerza llamada normal, ¿no? Porque estás en una superficie. Ya. ¿Y cómo vas a caracterizar el piso? Quiero decir, si es rugoso, si no es rugoso, tienes que dar números, ¿ya? Entonces, cuando sea sumamente rugoso, va a valer 1. Entonces aquí ponemos súper rugoso. Y a esto le vamos a llamar mu. El eh, coeficiente de rozamiento, a eso lo vamos a llamar. Ujú. Aquí es súper liso. Es donde no existe fricción. Tienes estas dos opciones. Y la fuerza de fricción se calcula como coeficiente de fricción por normal. Ahí está. Tienes esa y esta de acá. Ah, algo más antes de acabar. Las dimensiones de esta constante son masa mm, masa tiempo cuadrado. Ujú. Estas son sus unidades. Ok, Cristian. ¿Preguntas? Fue pura teoría. ¿No? Ok. Ya, Respecto a las fuerzas de contacto, las que se pueden tocar son todas estas. Tensión para cuerdas, normal para superficies, elástica cuando tienes resortes y fricción cuando te muevas. ya, Link. Ok, ok.